Buenos días para todos ustedes. Espero que estén con bien, que yo sé que sí, ¿verdad? Ahí con su familia en casa. Y bueno, pues seguimos en casa. Esperemos en el Señor que pronto pase todo esto y recordarles que continuemos orando. Hay muchas necesidades, muchas peticiones por las cuales tenemos que orar. Así que, pues que el Señor nos dé la paciencia, ¿verdad? Para esperar en Él. Y bueno, que pronto, como dije ayer, que estemos reunidos de nueva cuenta en la iglesia. Pero pues también nos sirve estar en casa porque pues tenemos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Claro que tenemos actividades, ¿verdad? Pero creo que estamos en ese tiempo un poco más en casa. Eh, Se nos está pidiendo que estemos más en casa y bueno, y ese tiempo, aunque tengamos actividades, pero es un buen tiempo para estudiar la palabra de Dios, para buscar más de Dios, para orarle más al Señor. Así que este tiempo que estemos, que sea un tiempo de refrigerio para nuestra vida en la presencia del Señor. Ok, así que bueno, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra, pero antes vamos a orar para que el Señor una vez más nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana una vez más te damos las gracias. Eh, gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das. Porque el estudiar tu palabra es privilegio. El estudiar tu palabra, Señor, es conocimiento para nuestra vida. Gracias porque en ella tú nos diriges, en ella tú nos hablas, nos conduces, nos guías, Señor. Gracias porque como tu palabra dice, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna para nuestra vida. Te damos las gracias por todo, Señor. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que ayer entramos a nuestro tercer principio devocional, que llevamos dos. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la adoración y hoy estamos todavía, ayer entramos al principio de la comunión. Tres principios devocionales y faltan algunos principios para terminar esta serie de devocionales. Bueno, pues espero que esté ahí listo, que esté lista con su Biblia y le voy a dar lectura a la cita base de este devocional. Así que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. ¿Lo tiene? Hebreos 10, 25. Esa es la base de nuestro devocional. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa es la base de nuestro devocional. Y ayer estuvimos hablando vimos el primer punto general de este devocional. Hablé sobre la comunión y sus resultados. Y hablé sobre la comunión presente y hablé sobre la comunión ausente. Usted recordará. Y hoy quiero hablar sobre la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Y miren, los puntos generales tienen otros puntos. Entonces, para no hacerlos bolas o confundirlos, voy a hablar sobre el punto general y los incisos para que se vaya entendiendo. El segundo punto general de este devocional es la comunión con el Espíritu Santo. Y bueno, pues imagínense, la comunión con el Espíritu Santo es nuestro segundo punto general. Eh, Tenemos que entender que la comunión es interacción. O sea, es interactuar. La comunión es interactuar, ¿no?
La comunión no es un monólogo. Usted sabe que es un monólogo. Un monólogo es, por ejemplo, una persona que está en un escenario de un teatro y está hablando, ¿no? Está haciendo un- una obra, él solo, ese es un monólogo, es una sola persona que habla. Entonces, la comunión debe entenderse como interacción. La comunión es interacción. La comunión no es un monólogo. Eh, la comunión es hablar. La comunión es escuchar. La comunión es dejarse guiar. La comunión es discernir. La comunión es obedecer los mandatos de Dios, ¿no? O sea, todo esto va dentro de la comunión. Entonces, cuando uno hace todo esto, que habla, escucha, que se deja guiar, que discierne, que obedece, es una interacción, ¿no? Porque hace varias cosas, está interactuando. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo, nuestro segundo punto. Entonces, esta comunión con el Espíritu Santo, bueno, de un lado está el creyente, ¿no? De un lado está el creyente. eh, y del otro lado está el Espíritu Santo. El creyente y el Espíritu Santo. Que es con quien se establece la persona, se fortalece la persona y la persona se acrecienta. Abra su Biblia vaya a la segunda carta a los Corintios. Ajá, segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿cierto? Y dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo infunde valor en la persona. El Espíritu Santo es el que determina el rumbo de nuestras vidas. Eh, Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo dirige, y la comunión con el Espíritu Santo da el carácter para caminar con Cristo. La comunión con el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros aprendamos a desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo. Y tiene que ser de una manera constante. Tiene que ser todos los días, ¿no? La comunión, desarrollar esa comunión. Ahora, la comunión con el Espíritu Santo guía. Es el primer, vamos a tomarlo como el primer inciso. La comunión con el Espíritu Santo guía. Mire, vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Vaya conmigo al libro de los Hechos y vaya al capítulo 16. Y ahí mantenga su Biblia abierta. Libro de los Hechos, capítulo 16. Mire, vamos a hablar sobre la comunión que guía, o sea, la comunión con el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo deseaba predicar en Asia,
la Biblia nos enseña que el Espíritu no lo dejó. El Espíritu no lo dejó que predicara en Asia. Entonces el apóstol Pablo, pues se puede decir que se redirigió a otro lugar que se llamaba Bitinia, ¿no? Pero el Espíritu Santo insistió, o sea, el Espíritu Santo insistió en guiarlo por otro camino. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 16, vamos a leer del versículo 6 en adelante, dice, dice así, Hechos 16, 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se lo mostró a Pablo, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjese, estamos hablando que la comunión con el Espíritu Santo nos guía. La comunión. Y aquí en este pasaje, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, estamos viendo cómo el apóstol Pablo era dirigido por el Espíritu Santo debido a que él tenía una comunión con él. Entonces, en este pasaje o en esta porción, nos damos cuenta o observamos la dirección de Dios hacia el apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu Santo, así como el apóstol Pablo fue dirigido, pues usted y yo también podemos ser dirigidos por Dios. Claro, siempre y cuando tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, en esta porción, aquí hay un trabajo en el carácter del apóstol Pablo, porque él aprende a distinguir algo que es la dirección divina. Y seguro de eso, o sea, de que era el Espíritu Santo, pues él se apresura a obedecer la voz de Dios y se dirige a Macedonia, ¿no? A cumplir el propósito que Dios tenía, el plan que Dios tenía. Entonces, el apóstol Pablo, en esta porción, podemos ver que él no dudó de que era la voz del Espíritu. Él no tuvo ninguna duda tuvo de que esa voz que él escuchó era la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él conocía la voz del Espíritu Santo debido a la íntima comunión que él tenía con el Espíritu Santo. Entonces, está claro, ¿verdad? Esa porción, lo que nos enseña. Entonces, fíjense, o sea, así como el orar nos ayuda a distinguir la voz del Señor, que hablamos del profeta Daniel, que él sabía cuando era Dios, sabía obedecer a Dios, porque tenía una comunión íntima con el Espíritu Santo debido a la oración, a que era un hombre de oración. Y aquí vemos a otro hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, que él tenía una comunión íntima con el Señor. Entonces, debido a esa comunión íntima, pues él conocía a la perfección la voz de Dios. Ahora, un ejemplo claro, podemos hablar de un matrimonio.
La esposa conoce al marido. Él conoce, el esposo conoce a su mujer. Porque hay una relación. Claro, en los matrimonios que hay relación, ¿verdad? En los matrimonios que hay unidad. En los matrimonios que hay una comunión entre ellos dos. Entonces, cuando hay una comunión, una relación íntima, ¿qué pasa? Se conocen, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Cuando tenemos una comunión con el Señor, una comunión verdadera, entonces cuando Él nos hable, vamos a poder distinguir a la perfección su voz. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo, ¿en qué nos ayuda? La comunión con el Espíritu Santo a usted y a mí nos va a dar crecimiento. El tener comunión con el Espíritu Santo da crecimiento. El tener comunión con el Espíritu Santo nos va a dar, aparte de crecimiento, nos va a dar la madurez. Entonces, fíjese, la comunión con el Espíritu Santo fíjese, la comunión con el Espíritu Santo va a afinar nuestro oído, nuestros oídos y nuestra voluntad. Va a afinar nuestros oídos y nuestra voluntad. ¿Cómo que va a afinar nuestra voluntad y nuestros oídos? Sí, o sea, la comunión íntima con Dios, esa relación diaria con Dios, afinará nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Y afinará nuestra voluntad para obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, nos va a dar siempre la comunión con el Espíritu Santo, nos va a dar la dirección a nuestra vida. Nos dará la dirección, le va a dar a usted la dirección y me va a dar a mí la dirección. Y también, así como tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, está la comunión que integra. O sea, tenemos que tener comunión con la iglesia, lo que hablaba el día de ayer. Tenemos que tener, o sea, la comunión que integra es la comunión creciente, o sea, es la comunión que vitaliza, es la comunión que nos guiará a nosotros y a la iglesia a que deseemos la comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, ninguna persona, o nadie, mejor dicho, nadie que diga tener comunión, nadie que diga tener comunión con el Espíritu Santo, podrá tener el más mínimo deseo de alejarse de la fraternidad o de la comunión, sino que al contrario, la persona que tiene una comunión con el Espíritu Santo, fíjese, la persona, y esto va de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita, que estamos todos en casa. El cristiano verdadero que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, que tiene una comunión con el Espíritu Santo, la persona, el cristiano verdadero que tiene una comunión íntima, verdadera con el Espíritu Santo, ese cristiano siempre va a anhelar ver a sus hermanos, siempre va a anhelar orar con ellos, orar por ellos, adorar juntos, servir con ellos, ayudarlos, va a querer impulsarlos, va a querer sostenerlos en lo que sea necesario y a la medida que esa persona pueda. Entonces esa persona que tiene comunión con el Espíritu Santo siempre va a anhelar ver a sus hermanos, siempre va a desear estar en la casa de Dios, ¿no? Para convivir con otros miembros del cuerpo de Cristo.
Y ahorita, entonces usted pregúntese, ¿tiene el anhelo de ver a sus hermanos en Cristo? ¿Tiene el anhelo de reunirse en la iglesia? ¿Tiene el anhelo de abrazar ya a sus hermanas en la iglesia, varones, a los varones? Eh, Pregúntese. Porque el cristiano verdadero que tiene una relación íntima con Dios siempre va a anhelar eso. No puede haber un cristiano que diga, es que tengo una relación profunda con el Espíritu Santo, pero pues no tengo ganas de ver a mis hermanos. Entonces usted pues pregúntese eso. Entonces la relación con el Espíritu Santo o la comunión con el Espíritu Santo siempre va a impulsar al cristiano, siempre va a impulsar al creyente a buscar a otros que así como él amen a Cristo, a personas que desean convivir con él, ¿no? A edificarse unos a otros y de compartir el evangelio. Entonces, esto es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, qué importante, hermano, es la comunión. Recuerde, llevamos 3 principios: la oración, la adoración y ahora es la comunión. 3 principios devocionales. Entonces, todos van ligados. Todos van ligados, todos van juntos. Entonces, ahorita que estamos en nuestros altares familiares, pues practique también la comunión con la familia, porque hay familias cristianas que tristemente, hermano, no tienen comunión. No hay nada, pues nomás lo común es que viven juntos y que llevan la misma sangre, pero de ahí en fuera no hay comunión. Y es triste cuando, pues, son personas, familias cristianas, pero no hay comunión. Y cada quien, pues, va para donde, o como se dice vulgarmente, ¿no? Cada quien jala para donde quiere. Entonces, ahorita practiquemos con nuestra familia la oración, practiquemos la adoración y practiquemos la comunión. La comunión. 3 principios devocionales, hermano, que nos ayudan, que nos van a ayudar. Entonces, nos faltan 3 principios todavía: la lectura bíblica, la intercesión y también quiero hablar sobre el ayuno. Entonces, y ya al final de esta serie de devocionales, me gustaría juntar todavía 2 más. Cómo desarrollar una vida devocional, cómo desarrollar una vida devocional y cómo crear estudios devocionales propios. Entonces, pues vamos a seguir adelante. Y pues yo sé que también son devocionales sencillos, pero es palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces, pues ahí está. Practique la comunión principalmente con el Espíritu Santo. Todos los días hay que desarrollar esa comunión con Él. Todos los días, todos los días. Así como usted desarrolla su comunión con el esposo, así como usted desarrolla esa comunión todos los días con la esposa, ¿verdad? Esa comunión, esa relación. Bueno, así tiene que ser con el Espíritu Santo. Eso es básico en la vida del cristiano. Nuestra relación con el Espíritu Santo tiene que ser todos los días. Así que pues ahí está. Dios le bendiga y pues sigamos adelante. Así que pues ahí está, hermano. Eso es todo por hoy. Que tenga un excelente día y nos vemos mañana. Bye bye.